Radio Mujer presenta Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Explora tus sentimientos, reconoce tus pensamientos, descubre tus recursos creativos y sé tú misma. Desde el Alma, con Alejandra Frías. Iniciamos. Muy buenas tardes, Austin. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy desde el alma, martes. Y bueno, también me encantaría que en esta tarde, ¿verdad? Iniciando el programa, recordarte que mañana está Educa Austin, un programa del AISD, del distrito de Austin. No te lo pierdas, muy interesante, con muy buenas sugerencias para mejorar siempre nuestra actuación como padres. Muy buenos temas que nos trae el programa de Educa Austin, que vas a escuchar mañana de 2 a 3 de la tarde en lugar de Desde el Alma. Pero nosotros nos seguimos escuchando precisamente Desde el Alma lunes, martes, jueves y viernes. Y esta tarde, hablando acerca, ¿verdad? Y continuando con nuestro tema de por qué hay tantos problemas en el mundo. Es una pregunta que sin duda nos cuestionamos de vez en vez, estoy convencida. Pero hoy vamos a hablar precisamente de hábitos, de los hábitos que nos pueden de pronto atrapar en situaciones que quizás necesitamos ver de una manera diferente, como hablábamos ayer, tener un poco o mucha más creatividad para poder ver algo que quizás no estamos dispuestos porque no hemos observado muy cuidadosamente. Bueno, pues esta tarde tengo a mi buena amiga, la socióloga Estelita María Díaz, y ella nos va a platicar esta tarde de los hábitos. Gracias, Estelita, por estar con nosotros desde el alma. Gracias, Alejandra. Gracias a ti por invitarme. Gracias a todos los que nos están escuchando en esta tarde, manejando en sus hogares. Vamos a tener una conversación muy rica esta tarde. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante y muy sabrosa. Muy, claro, súper sabrosa. De hecho, me encantaría empezar con una pregunta, a ver, de nuestro auditorio, que nos contesten. Te voy a recordar que tengo 2 teléfonos en el estudio, 512-377-1813, y por favor eres bienvenida a interrumpirnos. 512-377-1813 o envíame texto al 512-540-4129. Y me encantaría que nos contestaras, ¿el hábito hacia el monje? El hábito hacia el monje, Estelita. Pues hoy nos vas a ayudar. Pregunta. Hoy nos vas a ayudar a revisar y a explorar esta parte, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Es un dicho interesante. Sí, mira, es una manera de usar la palabra. El hábito hace al monje, ese es algo que nos podemos preguntar. Es una frase con la que se expresa que se quiere decir que no siempre corresponde la apariencia, particularmente de las personas o de sus trajes, de lo que es el exterior de la persona con lo que esa persona es en realidad. Entonces vamos un poquito a platicar sobre todo esto, pero como siempre, Alejandra, yo sé, ya sabes que a mí me encanta definiciones. me encanta. Para estar todas y todos en el mismo renglón, en la misma página. De otra manera, asumimos, nos imaginamos. Entendemos algo diferente desde la perspectiva individual. Exactamente. Entonces, para eso, ya saben, tenemos en primer lugar la Real Academia de la Lengua Española, que entre paréntesis, el lema de la Real Academia de la Lengua Española es limpia, pule y da esplendor a la lengua. Uh-huh. O sea que es muy buen lema. Uh-huh. Entonces, esta palabra, según la Real Academia, la palabra hábito viene de habitus en latín, que se refiere a un vestido o traje que cada persona usa según su estado, ministerio o nación, especialmente religiosos y religiosas. Uh-huh. Pero también se refiere al modo especial de proceder o conducirse adquirido mediante la repetición de actos iguales o semejantes u originados por tendencias instintivas. Entonces, ¿qué tanto nuestros hábitos son conscientes? ¿Qué tanto estamos realmente actuando únicamente
en automático reaccionando, ¿verdad? Ahora, la definición de María Moliner, que no la dejo, pero ni a sol ni a sombra, el hábito viene también del latín habitus, por supuesto, y tiene ella 6 acepciones diferentes, de las cuales no vamos a hablar todas, pero no vamos a compartir todas, pero sí las más importantes: adquirir, adoptar, coger, tomar, tener, arrancar, quitar. Particularidad del comportamiento de una persona o animal, que consiste en repetir una misma acción o en hacer cierta cosa siempre de una misma manera o disposición de hacerlo así. Entonces es como estar habituado. Por ejemplo, se necesita persona con hábito de cuidar enfermos, o sea, esos serían los usos. En medicina se usa como dependencia que crea el consumo repetido de ciertas sustancias como las drogas. Estamos hablando del tabaco, el alcohol y drogas más pesadas. En otra acepción, traje de eclesiásticos, como el monje, es traje de lana áspera que se ponen a veces algunas personas por voluntariamente por los votos o por devoción. Y bueno, pues entonces ahora generalmente se llama hábito, según María Moliner, a las costumbres más inconscientes, a diferencia de costumbre, que no es frecuente aplicar esta denominación, calificaciones y valores morales. O sea que la costumbre es más como light, pero el hábito es más inconsciente. Entonces el hábito es más primitivo, digamos. Y la costumbre es más bien una cosa que se va adquiriendo. Que voy adquiriendo a través de mi vida. Como podríamos ver los aspectos culturales. Sí, exacto. Exacto. Y por supuesto tenemos pues hábitos buenos, hábitos malos, y de eso vamos a platicar. Sí, porque pues qué interesante, ¿verdad? Sí, fíjate que si una vez que te pones a rascarle a una sola palabra, encuentras, la maravilla de maravillas, y así es como entendemos o aprendemos todos los significados, y entonces, estando conscientes, nuestra vida va a ser más rica, porque entonces gozamos más. Sí. Pensamos, pero gozamos más. Hay personas que pues no les gusta mucho pensar, ¿verdad? Es difícil tener el hábito de pensar, pero es un hábito muy bueno. Sí. Es un hábito muy rico, muy sabroso, porque disfrutas las cosas, las saboreas. Y cuando convences en verdad al intelecto a través de este tipo de aprendizajes, te vuelves, adquieres el hábito de pensar en positivo. Exactamente. Porque también tenemos el hábito de pensar y de pensar en negativo. En negativo, entonces, absolutamente. Esta tarde, bueno, pues... Esa sería una costumbre negativa, digamos. Sí, pues mira, en cuanto a hábitos buenos, yo te podría platicar que lo que averigüé fue... Los hábitos buenos, pues son los hábitos que están conformados, o sea, son actuaciones, son actitudes y comportamientos conformados, aceptados y sancionados por la sociedad en la que vivimos, y que nos producen un sentimiento de autorrealización y de aceptación por la estructura social, que a su vez se convierte en una recompensa. Entonces, por ejemplo, si yo adquiero el hábito de levantarme temprano, ¿cuál va a ser mi recompensa? Voy a llegar temprano a trabajar. Claro. Y voy a mantener mi trabajo y me van a pagar. Y voy a ir aumentando, voy a ir creciendo en mi trabajo. Entonces, hay diferencias de acuerdo con las culturas, definitivamente. Entonces, por ejemplo, el acto de repetir o eructar después de comer. Pero mira, no lo habíamos pensado, pero Sí, es un acto de lo más sencillito del mundo. Bueno, de acuerdo con nuestra cultura greco-romana o judeocristiana, esto es una grosería, auténticamente. Pero si te vas a Dubái, a los Emiratos Árabes Unidos y en general en todos los países árabes, el repetir es mostrar satisfacción por la comida sabrosa, o por lo menos era. Ahora no sé qué tanto esté ya aceptado por las costumbres, por la globalización y todo, pero definitivamente es una muestra de satisfacción por la comida sabrosa que nos ofrecen los anfitriones, y se le está diciendo al anfitrión que la comida te agradó. Sí. Y bueno, pues... ¿Cómo cambiamos? Cambia absolutamente los hábitos, o sea, la percepción, la actitud,
cambia. La perspectiva cambia de acuerdo con la cultura, el contexto de la cultura. Y el entendimiento también, nos volvemos más ricos, más observadores también. Claro. Y también más tolerantes. Exactamente, más tolerantes porque sabemos de dónde vienes. Claro. De dónde viene un árabe que se muestra de esta manera. De dónde viene otra persona del otro lado del mundo. O que los que no ponemos los codos sobre la mesa y todas estas restricciones, ¿verdad? Pero de eso vamos a continuar hablando con Estelita María esta tarde, estamos tocando el tema precisamente de los hábitos. Regresamos después de la pausa desde el alma. Conocer tus debilidades y fortalezas como persona es parte de tu crecimiento integral. Escuchas Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Continuamos. Y bueno, estamos aquí de vuelta platicando, no saben, aquí de fuera de micrófono, la verdad, qué enriquecedor es esto, Estelita María. Delicioso. Muchas gracias. Como dijo Estelita y lo prometió desde el principio, esto va a estar delicioso. Sí, así porque es. De pronto nos ponemos como muy estrictos, ¿no? Porque dices, oye, vamos a empezar a calificar que si los hábitos buenos, que si los hábitos malos. Sí. Pero es algo más todavía. Más sutil. Y debe de ser más sutil. Definitivamente. Y podemos transformar, ¿verdad? Las cuestiones que a lo mejor nos tienen un poquito atrapados en cuestiones positivas. Y no hay blanco y negro. Además, es una gama de colores, una gama de grises. Es un abanico que tú puedes escoger lo que tú quieras. Definitivamente no estoy de acuerdo con la teoría de la relatividad, que todo es relativo. No, simplemente que en cuestión de hábitos, como estábamos platicando, dependen mucho de la cultura y te voy a poner otro ejemplo, fíjate. Vamos a hablar de hábitos malos, o sea, malos. Aquí ya hay una carga muy fuerte de juicio, ¿verdad? Juicio, claro. Bueno, entonces, estos hábitos malos son castigados por la sociedad y producen un sentimiento de culpabilidad que va desde la burla de los amigos hasta un castigo en casa, en la escuela o hasta en la cárcel por no respetar, por ejemplo, la propiedad ajena, robar. Y definitivamente un mal hábito es una carencia de un buen hábito. Eso es. El ejemplo que yo te pongo otra vez, vamos a la mesa, comportamientos en la mesa, o sea, maneras, como mostrarte que eres una gente que sabes comer en la mesa. En Estados Unidos, fíjate qué curioso, la manera de mostrar que tienes buenas maneras para comer es poner el brazo izquierdo abajo de la mesa y comer únicamente con tu mano derecha. Si eres zurdo, bueno, pues al revés, ¿verdad? Pero en México, como tenemos todas las costumbres de Europa, nosotros comemos con los dos brazos apoyados sobre la mesa y entonces generalmente manejamos los dos cubiertos. Cortamos y recogemos y todo, pero en Estados Unidos se ve muy mal que una persona que viene a Estados Unidos a una cena muy importante coma con los dos brazos, pero es que para nosotros esa es la manera de poder o sea, que como nos educaron y esos hábitos están imbuidos en nuestra manera de ser, en nuestra forma de pensar. Claro que esto no es un mal hábito, estoy hablando de una diferencia cultural, ¿verdad? Más bien, el mal hábito sería, por ejemplo, no lavarme los dientes. Eso sí, entonces aquí el mal hábito es una carencia de un buen hábito, porque el buen hábito sería lavarme los dientes todos los días. Y eso sí, yo creo que está bastante generalizado en el mundo. Totalmente. No creo que sea cuestión cultural, yo creo que es higiene. Es higiene son básica. Estándares. Exacto. Entonces, fíjate cómo vamos desde la higiene hasta las cosas más sutiles, que es comer con dos manos. Entonces, ahora fíjate, vamos a ver. Aquí surgió una pregunta muy importante con nuestro queridísimo auditorio, por supuesto. Técnico y auditorio. ¿Cómo se forman los hábitos? Fíjate que en esto hay diferentes teorías. Las teorías, quiero decir, son respuestas, ¿verdad? Son ideas que surgen para resolver una pregunta que se da. Y que esa teoría sirve
como respuesta en ese momento dado. Que ya hubo además un estudio, ¿verdad? Algo que lo está precisamente observando para saber qué es lo que, o sea, como el denominador. Sí, y te está avalando. Esa investigación te está avalando la teoría, pero que no es la ley en sí, sino que es la respuesta en ese momento más satisfactoria que pueden obtener ya sea las ciencias sociales, ya sean, los investigadores. Bueno, entonces, ¿cómo se forman los hábitos? Básicamente los adquirimos gracias a nuestros padres o agentes socializantes. La gran mayoría de las sociedades, los padres tienen como función o misión enseñarnos buenos hábitos de limpieza. Por ejemplo, bañarnos todos los días, lavarnos los dientes, de lo que hablábamos, peinarnos, ir a la escuela, cumplir con las tareas, hablar correctamente, contestar con propiedad y con educación, tratar bien a todas las personas. Estas serían como la base de todas las sociedades. Eso sería, ¿cómo te diré? Es muy común a todas las sociedades. Todas estas ideas que son buenas, que son apropiadas y que nos sirven para salir adelante en la vida en cuanto a ser aceptado, en cuanto a poder embonar en la sociedad en la que vives como forma de sobrevivencia y también para triunfar en la vida. Cuando en la sociedad en la que tú estás desarrollándote, en la que tú estás. Por ejemplo, te pongo el ejemplo, si yo a mis hijos les enseñé a manejar los cubiertos de una manera apropiada, si no les da miedo sentarse en una mesa donde tienen 6 cubiertos de un lado y 6 cubiertos del otro, ellos van a llegar a estratos sociales mucho más altos que si yo no les hubiera enseñado eso. Si nada más cogen el tenedor y el cuchillo como trinches, o sea, son, se puede decir que hilar fino. Perdón, soy disléxica. Filar hino. Es hilar fino, pero eso te da una idea muy importante de los hábitos. Cómo vamos elevando y vamos refinando nuestros hábitos para ir subiendo en la escala de la sociedad, ir triunfando no solamente económicamente, sino culturalmente, internamente y en cuanto a la autorrealización propia. Yo me siento autorrealizada cuando yo puedo llegar a hacer ciertas cosas que me agradan, que fue para lo que mis padres me educaron, como reconocer una pieza de Chopin en una canción cualquiera que yo te venía platicando precisamente. Claro. Entonces eso me da mucha satisfacción y es algo muy, muy bonito. Es un alimento para tu alma. Exacto, es un alimento. Pero en cuanto a las teorías, bueno, en primer lugar tenemos la teoría psicológica del modelaje. Esta teoría psicológica me encanta, porque es una de las teorías que más fuerza tienen en cuanto a cómo se han establecido, cómo se han probado. Y esta teoría psicológica es de Albert Bandura. Él es profesor emérito en psicología de la Universidad de Stanford en California. Entonces, él dice que todos tenemos modelos a seguir, buenos o malos, y actuamos en base a esos modelos. Entonces, fíjate, nuestros hábitos se van a modelar de acuerdo con el modelo que nosotros tenemos. Entonces, los medios de comunicación influyen de manera definitiva, según Bandura, para nuestra conducta. De hecho, él llevó a cabo en 1974 un experimento que es básico, es clásico, en el que él pone a 2 niños a ver en 2 lugares diferentes, 2 televisiones, y en uno ve una televisión con un programa muy hermoso de apapachar y de abrazar y de no sé qué, y en otro la violencia, los trancazos y lo que tú quieras. Entonces los niños, al salir de esto, de estar observando esto, ellos replican, o sea, vuelven a hacer, a realizar lo que ellos observaron. Esto quiere decir, y Bandura concluyó, que los medios de comunicación sí tienen influencia en los niños, sobre todo la violencia tiene influencia en los niños, cosa que desgraciadamente pues no, todavía no. No se termina de creer porque hay... Exactamente, hay intereses muy fuertes, muy, muy fuertes, pero bueno, entonces, y si somos adultos y nosotros ya tenemos ciertos hábitos que no nos gusta tener,
pues vamos a asumir esa responsabilidad, no echarles la culpa a nuestros padres. Claro. O abuelos que no me educaron que no tengo buenos hábitos, porque en cualquier momento yo puedo adquirir buenos hábitos, siempre y cuando escoja tener los modelos correctos y adecuados a mi cultura y a mi estilo de vida. Entonces, para mí, formar hábitos no es más que tener una maleta repleta de herramientas que me van a servir para comportarme diariamente y poder resolver las situaciones difíciles que vamos a encontrar en nuestro camino por la vida. O sea, yo cargo mi maletita de herramientas. Y eliges, ¿no? O sea, eliges de esas herramientas para ¿cuál eso. voy a usar? Claro. Y la voluntad, por supuesto, que tiene todo que ver con esto. Definitivamente. Pues vamos a continuar con este tema aquí con Estelita María esta tarde, pero me encantaría la pregunta que quiero lanzar para que tú me la contestes al 512-540-4129, que me envíes textos. ¿El hábito hacia el monje? Esa es la pregunta de esta tarde. ¿El hábito hacia el monje? Regresamos después de la pausa. Libérate de los sentimientos y pensamientos negativos y sonríe a la vida. Te escuchamos desde el alma. Continuamos. Y estamos aquí de vuelta desde el alma con Estela María Díaz, con Estelita María Díaz. Gracias. Ella esta tarde platicando acerca de los hábitos, porque la vida está llena de eso, de hábitos, y cuando los llamamos buenos o malos, ahí le estamos dando un calificativo, los estamos, como decías tú, cargando con un juicio, sí, ¿verdad? Porque exacto. depende de dónde estemos, ¿verdad? Es que son observados. Y sin embargo, también hay esos estándares que aplican para todo, ¿no? Sí, o sea, para sí. todo, que son reglas que nos mantienen saludables. Reglas de convivencia, digamos. Claro, porque tenemos que para poder convivir. ¿Verdad? Exactamente, sí. Bueno, y estábamos viendo, Estelita, nos preguntaban, ¿verdad?, que cómo entonces se crean los hábitos. Eso nos estás platicando ahorita. Sí, claro que sí. Mira, cuando estuve haciendo mi investigación para este programa, me encontré con una revista increíble, Scientific American. Esta es una revista sumamente científica, ¿verdad? Pero es de julio, o sea, de este año, de 2014. Y me encontré con que están haciendo investigaciones muy interesantes en ratas, por supuesto, de cómo se forman los hábitos y cómo se cambian los hábitos. Fíjate qué importante. Entonces, no vamos a entrar en detalle aquí, pero nada más te quiero platicar y les quiero platicar a la audiencia que se ha estado encontrando ciertas áreas del cerebro en el cual las neuronas se activan de una manera, se alocan, digamos, de una manera así, en el momento en que se está creando un hábito y en otras áreas cuando se está tratando de cambiar el hábito en las ratas. Fíjate qué importante. Y empezando con la corteza cerebral, que es donde se determinan los hábitos, y luego se va al cerebro más primitivo del hombre, que es el reptiliano, exacto, que nos viene, pues es de... Que además es el centro. El centro, es el corazón del cerebro. Y de ahí, a partir de ese corazón, se va desarrollando el cerebro hasta formar la corteza cerebral, que sería como la joya del cerebro. La corteza cerebral es lo que nos da la forma de convivir racionalmente con otras personas, que nos da exactamente esas finuras de tonalidades que tenemos que cambiar en nuestra manera de ser para embonar en la sociedad en la que nos comportamos, en la que nos desarrollamos. Qué interesante, ¿no? Sí, increíble. Y los seres humanos somos, pues, seres precisamente de costumbres. Sí, de hábitos. exacto. Somos, Aristóteles decía que somos animales de costumbres. Yo quería decir eso, pero sí, bueno, pero ya está mejor cuando se pone en la boca de Aristóteles. Exactamente. Bueno, entonces ahora fíjate que los factores o personas que influyen en la formación de los hábitos definitivamente pueden ser nuestros padres, definitivamente. Personas que nos cuidaron de pequeños,
Pero fíjate, el matrimonio es una segunda enseñanza. Ahí es donde tú adquieres otra serie de hábitos para compartir también. Para embonar con tu con pareja. Por el amor sacrificas algunas cosas, es decir, dejas de hacer algo, haces a un lado tus hábitos y adquieres nuevos hábitos. Y en el momento que tienes a tus bebés, en ese momento tienes que crear nuevos hábitos. Claro, porque atraes, ya te pone la situación de ser padre y madre en una situación, en una circunstancia diferente, con un entendimiento también diferente y con una responsabilidad sin duda muy fuerte. Entonces queremos, ¿quién no quiere, verdad? Hacerlo mejor por los hijos. Y desde el punto de vista evolutivo, definitivamente todo es para que triunfe nuestra especie, para que triunfen nuestros genes, para que podamos pasar al más allá. Yo me voy a morir, pero ya vienen mis nietos, que traen las mismas creencias, los mismos valores, el mismo bagaje de continuidad. De esas herramientas. Exacto. Esa herencia. Exacto, la maletita de herramientas yo ya la pasé. Entonces ellos tendrán que usar sus herramientas, las que yo les di más las que ellos adquieran para triunfar en esta vida. Y así es como se sigue la cadena de la vida. Esa es la cadena de la vida. ¿A dónde vamos a llegar? Pues, no solo sabemos. Solamente Dios sabe. Sabemos que nos vamos a morir nosotros, pero en cuanto a especie, ¿a dónde vamos a llegar? Pues el infinito es... ¿Es así? ¿Infinito? Sí, al infinito, sí. Qué interesante, ¿verdad? Sí, y sí, me llama mucho la atención esos estudios que están constantemente haciendo en lo particular por de verdad fijarse en dónde está ocurriendo todo esto dentro del mando de cada cuerpo humano, ¿verdad? Sí. Digamos el comando, el centro de comando. El centro de operaciones del cuerpo, ¿no? Que es precisamente el cerebro. El cerebro. ¿Y cómo vamos a hacerle, Estelita, para... Ya vimos que sí, esto es todo lo que ocurre. Ahora sí, lo que sigue es cómo vamos a crear o cómo vamos a transformar estos hábitos. Bueno, mira, hay muchísimas teorías al respecto. Hay muchas. Lo más importante para cambiar un hábito es que yo esté absolutamente consciente de que tengo ese hábito. Primero, que yo conozco mi hábito. Que yo conozco que tengo un mal hábito. Por ejemplo, mi mal hábito sería comer muchos chocolates, digamos. Pues ese no está muy malo. Ese no está muy malo. Podemos poner algún otro más malo. No, pero me gusta. Pero vamos a poner... Claro, porque puede ir desde comer muchos chocolates hasta consumir mucha sal, hasta consumir mucho alcohol, hasta no saludar a las personas, hasta tener el hábito de ser amargado. Sí, o sea, todo puede ser un hábito. Sí, exactamente. Y fíjate, en los hábitos tú hablaste ahorita, hablábamos también del abanico, ¿verdad? Fíjate que Aristóteles decía que el justo medio es la virtud. Entonces, si a mí me gustan los chocolates, pues no voy a ni privarme totalmente de los chocolates, ni atascarme de chocolates, porque en primer lugar me enfermo el estómago y en segundo lugar engordo. Entonces voy a comer una ración moderada de chocolates. Entonces esto sería lo más sano del hábito. Pero si me quiero quitar el hábito, por ejemplo, fumar. Hay muchas ayudas para fumar. Hay muchas teorías para dejar de fumar. Lo más importante es que yo esté deseosa de quitarme ese hábito. Que yo quiera quitármelo porque sé que no me trae buenas consecuencias, que no me deja nada bueno, que al contrario me está trayendo consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque ya no puedo fumar en casa, porque me sacan para fumar. Porque al bebé le hace daño, entonces yo no puedo fumar delante de mi bebé. Entonces yo le estoy haciendo daño al bebé al fumar. Entonces estoy consciente de que ese hábito me está trayendo consecuencias muy, muy, muy negativas a mí y a mis seres queridos. Entonces necesito forzosamente quitarme este hábito. Ahora, observarme cuáles son los momentos en los cuales yo tengo que realizar ese hábito, que son los momentos, se dice en inglés los triggers, que son los momentos que disparan. Que te disparan esa necesidad de tener un cigarro. Entonces, observar esos momentos, tener la absoluta voluntad y buscar ayuda. A base de, de Nicorette, de cosas así, productos, lo que sea, pero también a base de un apoyo
apoyo moral muy importante. Entonces hay programas de autoayuda, por ejemplo, que puedes llamar a una línea y decir ayúdenme por favor. Entonces programas de autoayuda van desde el cigarro hasta el alcohol, hasta la neurosis, a las compulsiones para comer. O sea, hay que hacer uso de todas esas herramientas que están a nuestra disposición. Y acercarse a esos lugares y trabajar con los 12 pasos que han sido, que se ha comprobado que son maravillosos para cambiar comportamientos. Porque allí, fíjate qué interesante, ya no eres tú el centro del poder, sino tú dices, hay alguien afuera de mí que sí tiene el poder que yo no tengo. Entonces yo me voy a poner en manos de ese poder que sí puede, valga la redundancia, y entonces me va a ayudar y yo me voy a soltar. Voy a hacer lo que a mí me corresponde y mi poder superior va a hacer lo que a él le corresponde. Es la forma más linda, más divina, más enriquecedora que puede haber. Los 12 pasos se los recomiendo a cualquier persona. Para cualquier hábito. Para cualquier cosa. Para cualquier hábito, para cualquier modificación de conducta, para cualquier otra cosa. Ahora me encontré con una teoría de administración muy interesante, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. En esto podríamos pasarnos un programa platicando de ¿O toda la semana? O toda la semana. Bueno, pues exactamente, vamos a tener. Claro que sí. Vamos a irnos a una pausa y te recuerdo que tenemos esta pregunta. A ver, ¿el hábito hace al monje? Estoy esperando tus comentarios al texto, al teléfono de texto 512-540-4129. 512-540-4129. Contéstame, ¿el hábito hace al monje? Entonces ya hemos visto, ¿verdad?, todo esto del hábitos, y a continuación, después de la pausa, vamos a seguir con Estelita María para ver esos 7 pasos de la gente altamente efectiva. Regresamos desde el alma. Claro que sí. Tu cuerpo habla de lo que tu ser interior siente. Aprende a conocerte desde el alma. Continuamos. Y bueno, estamos aquí llegando a la parte final de nuestro programa. Desgraciadamente. ¡Qué barbaridad! Ay, se nos ha pasado rapidísimo, sí, Alejandra. Sí, pero sí, hay muchas cosas, pero después, ¿verdad? Por supuesto, a lo largo de otros programas podemos seguir desmenuzando esto. Y bueno, una de las cosas, ¿verdad?, que estamos buscando con mucha frecuencia es cómo vamos a transformar, cómo vamos a hacernos en verdad así práctico de esos hábitos que sí nos van a ayudar para conseguir lo que buscamos, para hacer lo que queremos ser. Sí. ¿Verdad? Y estábamos hablando, Estelita, me decías antes del corte, de los 7 hábitos de la gente altamente productiva, sí, que es un... altamente efectiva, sí. Altamente efectiva. Es un libro que está revolucionando. Es una idea creada por Stephen Covey. Su teoría está dando grandes resultados entre los empresarios, administradores y comunicadores jóvenes entre los 30 y 40 años de edad. Y según este autor, los hábitos se forman y se modifican de la siguiente manera. Primero, tener el conocimiento del hábito. ¿Por qué? ¿Para qué hago lo que hago? Es decir, la razón del cambio o adquisición de uno nuevo y lo que voy a ganar. O sea, es ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué razón tengo para cambiar o adquirir un hábito nuevo? ¿Y qué voy a ganar? ¿Qué voy a perder y qué voy a ganar? O sea, ganancias y pérdidas. Esa teoría es muy buena. Y escribirlo. Ponerlo en blanco y negro. Eso es lo mejor de lo mejor. Para verlo claro. Sí, ese es el número 1. El número 2, tener la capacidad de cómo hacerlo. O sea, que tenga yo en mis manos todo el deseo, en primer lugar, y los recursos para poder hacerlo. Es decir, como hablábamos de otro hace un momento, tener yo a la persona que está junto a mí que me apoya, tener los libros, tener la información de qué dijo Stephen Covey, etcétera. Y en tercer lugar, tener el deseo de hacerlo, o sea, la voluntad, que es lo que tú decías. Yo quiero hacerlo porque sé que es
lo mejor para mí y porque tengo toda la disponibilidad y tengo todos los recursos para poderlo hacer. Entonces, qué excelente, ¿no? Porque ahí ya tenemos el cambio. Y un compromiso consigo mismo. Exacto, Yo digo, y a firmar exacto. contratos. Nos pasamos firmando contratos con todo el mundo. Vamos a firmar un contrato con nosotros. Exacto. Sí, muy bueno. Y fíjate que, como paréntesis, yo quisiera, Alejandra, que tú que tienes a la mano, lee, por favor, los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Bueno, dice porque que son maravillosos. Sí, el primero es ser proactivo, ¿verdad? Y este hábito, pues, nos muestra las habilidades de, digamos, mostrar, o sea, enseñar, ¿no? El deseo, es la motivación, las ganas de hacerlo, ser proactivo. Es decir, ¿me ocupo o me preocupo? Bueno, voy a ser proactivo. El hábito número 2, comience con un fin en la mente. Lo que decía Estelita, o sea, tener claro qué es lo que estoy buscando, ¿verdad? El hábito número 3, poner primero lo primero. Y así, aunque suene absurdo, y segundo lo segundo. O sea, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Prioridades. Hábito número 4, piense ganar. Siempre vamos a obtener algo bueno. No desanimarnos, sino saber que vamos a obtener algo muy bueno. Y pensar que si yo gano, tú ganas. Exacto, para todos. Esto yo es beneficio. Te traigo algo bueno. Y esto me lleva, antes de pasar al otro, es lo que doy, me doy. Lo que no doy, lo que te quito, me quito. Sí, exactamente. ¿Verdad? Sí. El hábito número 5, busque primero entender, luego sea entendido. Exacto. Sí, ¿no? Quiero saber de dónde vienes para saber qué te puedo ayudar, qué te puedo dar y qué me puedes dar tú a mí. Sí. El paso número 6 es acerca de la sinergia. Sí. O sea, cómo vamos a conducirnos, cómo nos vamos a dejar llevar. Y más bien, ¿qué tanto vamos a producir de energía sumando? La cooperación. La cooperación es lo que nos va a dar la sinergia para ir caminando, ir desarrollándonos, ir mejorando. Y la última que hace unos días estuve platicando yo, afilar la sierra. Sí, las herramientas, o sea, porque de pronto tengo todo esto que hacer, pero tú necesitas a lo mejor descansar, ¿verdad? Entonces vamos a priorizar. Pero además, eso de afilar la sierra, darnos el momento para en verdad afilar la sierra e ir por nuestro objetivo. Sí, y conocer mis herramientas, porque sé que si voy a meter un tornillo no voy a usar un martillo. O las uñas. Exactamente, sí. Y fíjate, Alejandra, son los 7, ¿verdad? Ya son los 7, sí. Esto es de veras es un programa el que está proponiendo los puntos de Covey. Increíbles, o bien la filosofía de Al-Anon que platicábamos hace un momento, pero ¿cuáles son los hábitos más comunes que nos perjudican? Fíjate que eso yo creo que cada quien tendría que evaluarnos siendo honestos, siendo realistas, queriendo ganar, como dice Covey, hacer que todos ganemos, para que de esa manera nuestras normas de conducta estén claritas para nosotros. En todas las sociedades hay normas y reglas de conducta a seguir, tanto religiosas como seculares. Sí. Y son tan antiguas como te puedo decir. Como el hombre mismo. 1772, las leyes de Hammurabi que regían la vida de los habitantes de Babilonia y Mesopotamia, tan antiguas como el Decálogo de Moisés, ¿qué te diré? 1500, Ramsés II gobernó Egipto entre 1250 y 1230, o sea que de ahí nos viene el Decálogo. Fíjate nada más. Pero... Y esa es una muy buena guía para ver los malos hábitos. Y otra muy buena guía es la lista que compiló el Papa Gregorio I alrededor del año 600. ¿Sabes de qué te estoy hablando? De los pecados capitales. Claro. Que no es lo mismo que los 7 pecados capitales que las 7 capitales del pecado. No, pero para nada. Para nada. Eso no me suena igual. Pero los pecados capitales es muy buena guía para analizarnos. Primero, soberbia, codicia, lujuria, ira o rabia, glotonería, envidia, pereza o flojera. Ahí está todo.
ahí está todo. Si nos vamos allí... Y ese filtro está... Exactamente, y las virtudes que se oponen a estos pecados capitales, que son humildad, largueza, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia. ¿Qué más quieres, Alejandra? Claro. ¿Qué más quieres, y para alcanzar en verdad esas virtudes, porque sí estamos todos detrás de eso, es, como decías, realmente vernos en el espejo interior. ¿Qué es lo que me está perjudicando y que no está en culpar a los demás, como decías, ni a los papás, ni a los abuelitos, ni a la vida, ni a Dios, ni a nadie? Está en nuestras manos transformar. Soy yo, exacto. Entonces reviso, escribo con toda honestidad, ¿verdad? Con toda honestidad. Y si gustas, en la intimidad también, porque hay veces que, ¿verdad? Totalmente. De pronto no reconocerlo nos vuelve muy defensivos. Sí. ¿Verdad? Sí. Y entonces... Porque sabemos que está algo mal y nos queremos cubrir aquello que sabemos que está mal, taparnos, protegernos, que no se vea. Claro. Pero ¿de qué nos sirve? Sí, si nos está... Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa que nos está haciendo daño, que nos está envenenando y que envenena desde el alma, en verdad. Y que nos ayuda únicamente a sobrevivir, pero no a vivir ni a triunfar, que es muy diferente. Y fíjate, los romanos ya para terminar, tenían 4 virtudes básicas: justicia, prudencia, fortaleza y templanza, y se llevaban toda la vida tratando de lograr adquirir estas 4 virtudes. Entonces, ¿el hábito hace al monje? Pues mira, como conclusión podemos decir, el hábito no hace al monje, son sus costumbres, pero mis hábitos son la medida de mi carácter. Qué hermoso. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Estelita María. Nos escuchamos en la siguiente. Muchísimas gracias a ti, Alejandra, por invitarme. Gracias. Y nosotros regresamos a Desde el Alma el jueves. No te olvides mañana que tenemos Educa Austin a las 2 de la tarde. De 2 a 3 de la tarde nos escuchamos el jueves, Desde el Alma.